Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? Efectivamente, Jorge, vamos a colocar hoy otro volumen a nuestra biblioteca infinita e imaginaria de libros de pensamiento y de filosofía judía. En este caso se trata de un libro muy particular. Ahora vamos a decir por qué, porque se trata de un género muy distintivo, muy singular. Pero bueno, el libro, vamos con el título. El título del libro es The Jewish Instruction for Use, es decir, el libro ya es una ironía, una butad. Los judíos, instrucciones para su uso, y lleva por subtítulo 4 proyectos del siglo XVIII para la emancipación de los judíos europeos. El libro está escrito por los profesores Paolo Bernardini, que es un destacado profesor en la Universidad de Insubria en Varese, en Italia, investigador, y Diego Lucci, que actualmente se desempeña como también profesor e investigador, pero en la American University en Bulgaria. Este es un libro del 2012 y, como decía, es muy particular porque lo que aborda es un género que aparece en el siglo, que aparece con ciertas características particulares en el siglo XVIII, en el 1700, en Europa, y que son alegatos escritos, firmados en general por humanistas, economistas, funcionarios públicos, filósofos, en favor de los judíos. En todos los casos no son judíos quienes publican estos textos, quienes publicaron estos textos. Acá, como el título lo adelanta, son 4, los autores toman 4 textos. El primero perteneciente a un muy importante filósofo inglés, John Toland, que publica en 1714 una defensa de la tolerancia hacia los judíos que se llamaba Razones para la naturalización de los judíos en Gran Bretaña. Bueno, este famoso y muy importante filósofo y pensador político inglés llamado John Toland fue un filósofo deísta que incluso tomó como modelo a los judíos para defender modelos republicanos en la Inglaterra del 1700, y que los tomó a los judíos y a pasajes de lo que él llamaba la República Mosaica para defender las ideas de tolerancia liberales en Inglaterra. En el segundo caso, el segundo alegato, texto que toman los profesores Paolo Bernardini y Diego Lucci, es el de Christian Wilhelm von Dohm, que era un funcionario público prusiano también en la Prusia del iluminista ilustrada del 1700. Y el texto de este funcionario prusiano llevaba como título concerniente al mejoramiento del estado civil de los judíos, y estaba fechado en 1781. Era un texto que perseguía, entre comillas, el mejoramiento de los judíos, mejoramiento que tenía que ver con el mejoramiento que el Estado prusiano ilustrado debía tener hacia la condición objetiva de vida de los judíos, pero
también el mejoramiento en términos, y esto viene aquí como la ambigüedad de los propios judíos, mejorarlos, ¿no? Mejorarlos. Por supuesto que este mejoramiento no va a ser el del siglo XIX, no va a ser el mejoramiento eugenésico, racial, pero acá hay una ambigüedad, ¿no? Luego, nuestros autores toman otro panfleto, otro texto importante, que es el de Giambattista Gerardo de Arco, un importante hombre de letras y economista de Mantua, italiano, que en 1782 escribe un texto titulado De la influencia del gueto en el Estado, durante los Augsburgos. Los creyentes son de Mantua. Y es un texto también muy interesante porque, a diferencia del texto de Toland, del filósofo deísta inglés, y a diferencia de Dom, del funcionario público prusiano, el texto de Arco es un texto que es crítico respecto de los judíos, pero también se propone mejorarlos, ¿no? Pues se propone mejorar la condición de los judíos. Aquí también está más vinculado al tema de la asimilación y el tema de medidas que van a adelantar medidas violentas hacia los judíos. Acá el sentido del mejoramiento pierde la ambigüedad que tienen los autores precedentes, y el mejoramiento es un cierto llamado a la asimilación violenta. Por último, el cuarto texto es el del famoso abad Henri Gregor, titulado Ensayo sobre la regeneración física, moral y política de los judíos, de 1789. Los cuatro textos son muy importantes, como dije, forman un género que sería el alegato. Todos son alegatos, exceptuando el de Giambattista Gerardo d'Arco, que tiene una cierta ambigüedad, que es lo que remarcan estos autores, ¿no? Por un lado, son textos que parecen destinados al mejoramiento y a la tolerancia hacia los judíos, pero por el otro lado son textos que se dirigen a una modificación concreta y política en la vida de los judíos. Y esto, para los autores, y acá viene, digamos, lo interesante, en realidad refleja un tema más profundo, que es, y ellos lo toman de Zygmunt Bauman, del filósofo polaco inglés Zygmunt Bauman, que es el del alosemitismo. El alosemitismo es una forma alternativa a la más tradicional del antisemitismo, es una manera de observar el fenómeno del antisemitismo desde otra perspectiva, que supone que en realidad lo que caracteriza la perspectiva occidental, sobre todo moderna, respecto a los judíos, no es ni un rechazo, que estaría connotado por el prefijo anti, ni el filosemitismo, ni la simpatía hacia los judíos o la inclinación favorable hacia los judíos, ni una disposición contraria hacia los judíos, sino más bien el postular que los judíos son una entidad totalmente otra. Esa postulación de los judíos como un colectivo totalmente otra, como un gran otro,
permite que haya estas dos actitudes y que convivan y que sean casi indiscernibles. La disposición favorable y el encono, el anti. Porque precisamente en estos textos del siglo XVIII, del 1700, que tradicionalmente fueron leídos como textos filosemitas y favorables y llamados y alegatos a favor de la tolerancia, uno, según los autores, puede encontrar al mismo tiempo la ambigüedad de un estado, de un nuevo estado ilustrado, iluminista, estamos en el siglo XVIII, en el 1700, que comienzan estas políticas de aparente tolerancia secular, simpatía hacia los judíos, que al mismo tiempo son esfuerzos denodados por mejorarlos, integrarlos, y es muy interesante porque los autores, el profesor Bernardini y el profesor Lucci, remarcan la diferencia que se produce en el siglo XVIII respecto a este mismo género que un siglo atrás, en el siglo XVII, en el 1600, había conocido otras características, había exhibido otras características, porque en el siglo XVII, en el 1600, este mismo género está representado por los escritos de Menasé ben Israel, también a favor de los judíos, en el caso de Menasé ben Israel, un famoso texto del siglo XVII, del 1600, que es un llamado a Cromwell en defensa de los judíos de Inglaterra para que no sean expulsados. Y el otro gran texto del siglo XVII es el de Simone Lusato por la no expulsión y la tolerancia de los judíos venecianos. Ahora los autores nos recuerdan este giro que se da entre este género del alegato en el siglo XVII. El primero es que se trata, en el caso de Menasé ben Israel y de Simone Lusato, de dos representantes, de dos pensadores, en el caso de Simone Lusato, un humanista y rabino y erudito, en el caso también de Menasé ben Israel, desde Ámsterdam, y judíos. En el caso de los alegatos del siglo XVIII, ya no van a ser judíos, van a ser estas miradas de mejoramiento, estos alegatos a favor, pero que están habitados por esta ambigüedad que en rigor caracteriza algo más profundo, que es este alocentrismo del que hablaba Bauman. Con lo cual, Jorge, recomendamos especialmente, y por la actualidad que tiene, este trabajo tan importante de los profesores Bernardini y Diego Lucci sobre los judíos, instrucciones para su uso. Está aludiendo a que estos alegatos representaban el modo instrumental en que el Estado, en el siglo XVIII, el Estado ilustrado, comienza a tomar a los judíos y los usa de alguna manera para los nuevos proyectos estatales ilustrados precisamente durante el 1700. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo la semana que viene. Hasta entonces.